tenemos el gusto de tener en nuestra transmisión a Adelfo Regino, que se encuentra ya aquí con nosotros. Adelfo, mucho gusto, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes, estimado Ernesto. Es para mí un honor platicar contigo esta tarde. Gracias, gracias, Adelfo. Adelfo Regino, tenemos ha habido varias denuncias por parte de distintas autoridades con respecto de la condición. Adelfo Regino, perdón que no te estoy presentando, el titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y que nos está tomando la llamada. Adelfo, nos parecía importante y necesario poder hacer un enlace contigo para que también de manera oficial se pudiera informar al público en general cuáles son las acciones que está tomando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a través del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas frente al COVID en lo que toca a la condición de pueblos indígenas, Adelfo. Sí, Ernesto, pues yo te agradezco mucho esta comunicación, este diálogo a través de Rompeviento. Yo quiero saludarte a ti, saludar a tu auditorio y desde luego, pues, como lo acabas de mencionar, el día de hoy por la mañana, el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador y las autoridades de salud han anunciado ya el inicio de la fase 3 de esta emergencia sanitaria que vive México, que vive el mundo, a causa de esta enfermedad causada por el COVID-19. De modo que, pues, hemos entrado en esta fase de expansión masiva de este virus que nos está afectando. Y ante esto, pues, como lo dices, hay preocupación en nuestros pueblos, en nuestras comunidades. En efecto, hemos estado muy atentos, muy pendientes a las diversas comunicaciones, llamados y pronunciamientos que han hecho nuestras autoridades indígenas. Y bueno, pues nosotros como institución, pues tenemos que responder a estos llamados y a estos pronunciamientos. Y en este sentido, pues yo quisiera decirte, Ernesto, que una de las primeras acciones que ha hecho el instituto es pues traducir toda esta información que nos han proporcionado las autoridades de salud, traducirlo a las diversas lenguas indígenas de nuestro país con el propósito de informar respecto a las medidas de prevención y a las medidas de mitigación con relación al COVID-19. Hemos traducido, Ernesto, alrededor de 40 lenguas indígenas, todo este material informativo, y estamos transmitiendo a través de las 22 radiodifusoras culturales indígenas que tiene el instituto a lo largo y ancho del territorio nacional. Estamos transmitiendo esta información de manera continua, de manera permanente en cada una de las regiones indígenas de nuestro país. Esto es lo que es la primera acción que nosotros hemos realizado, a efecto, pues, de que nuestra gente tenga la información en sus respectivas lenguas y en sus propias lógicas culturales. Además, yo quisiera decirte, Ernesto, que pues tú sabes que hay una jornada nacional de sana distancia, hay un llamado de quédate en casa. Nosotros hemos dicho también desde el instituto, quédate en tu comunidad. Es muy importante también hacer un llamado a toda la sociedad de respetar los cercos y los controles sanitarios que han hecho las propias comunidades, los propios municipios indígenas en todo el país, pues para salvaguardar la integridad de la salud de sus pueblos y de sus comunidades. Esto, pues, es una acción muy importante que está realizando el instituto, desde luego siempre en coordinación con las autoridades de salud y desde luego con las propias autoridades indígenas que corresponda. También quiero informarte, Ernesto, que estamos también enviando un paquete de ayuda alimentaria a las niñas y niños indígenas. El instituto administra alrededor
de 1,300 casas de la niñez indígena en todo el país, en donde tenemos alrededor de 73,000 niñas y niños indígenas que pues son apoyados a través de este programa para que puedan acudir a sus escuelas, sobre todo a cursar la educación básica, primaria y secundaria. Y bueno, pues si bien es cierto, muchos de estos niñas y niñas están ahorita en sus casas, en sus comunidades, pues esto no significa que no tengan el requerimiento de la alimentación. Y por eso en este mes de abril estamos distribuyendo 73,000 paquetes alimentarios básicos a estos niñas y niñas, de modo que puedan tener en esta emergencia pues estos alimentos no perecederos y que puedan utilizarlo con sus padres y sus madres de familia. Y otra cuestión que quisiera yo informarte, Ernesto, es el hecho de que el instituto participa en la Comisión Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la CONAVE, que ha estado sesionando en estos días de manera permanente, de modo que gracias a esta información, pues nosotros podemos transmitirlo a nuestros pueblos, a nuestras comunidades. El instituto tiene alrededor de 110 centros coordinadores de pueblos indígenas en todo el país, a través del cual estamos proporcionando esta información. Y bueno, pues nosotros a partir de esto, pues estamos muy atentos, muy pendientes en la entrada de esta etapa 3, pues de esta emergencia sanitaria. Yo quisiera darte hoy el reporte, Ernesto, a partir de esta información que nos ha dado la propia Secretaría de Salud. Hoy tenemos alrededor de 1,081 casos de COVID en personas indígenas en los municipios indígenas de nuestro país. Estamos hablando de un universo de 100 municipios en donde ya ha llegado la propagación de este virus, con algunos saldos lamentables, como el caso seguramente ahí de Chiapas, en Ocotzingo. Tuvimos un lamentable deceso. Aquí en Oaxaca tuvimos el deceso en Juchitán de Zaragoza de un hermano zapoteco. También hemos tenido el deceso de una persona mixteca en Chalcatongo de Hidalgo, en la Mixteca oaxaqueña. Y hoy en la mañana nos acaban de informar también un lamentable deceso en el municipio mazateco de Huautla de Jiménez. Son algunos de los casos que pues ya se empieza a reportar, pero esta es la información que tenemos hasta este momento, y desde luego pues nosotros todos los días vamos a estar reportando el número de contagios que lamentablemente pues se irán dando. Si bien es cierto, el mayor número de contagios ha sido en las ciudades, también esto paulatinamente, lamentablemente, se va extendiendo hacia las regiones indígenas, hacia zonas rurales de nuestro país. Sí, muchas gracias, Adelfo. Nada más reconfirmando uno de los datos que me estás dando. Son 1,081 casos de indígenas infectados por el COVID. ¿O cuál es la cifra que me manejaste? Es 1,081 casos de personas contagiados por el virus del COVID-19 en un universo de alrededor de 100 municipios indígenas en todo el país. Ok, y el reporte de indígenas fallecidos que tienes en toda la República Mexicana, ¿cuál es, Adelfo? No tenemos un dato exacto, Ernesto. Estamos justamente recopilando la información, pero bueno, te hablaba yo de por lo menos 4 casos que tenemos documentado, 3 aquí en Oaxaca, que ha ocurrido la semana pasada y esta semana, uno en Juchitán de Zaragoza, otro en Chalcatongo de Hidalgo, en la Mixteca, y el día de hoy tenemos el reporte de un fallecido en Huautla de Jiménez, un hermano mazateco. Y el caso de Ocotzingo, que creo que ya ha sido ventilado en la opinión pública, un caso muy lamentable. Estamos hablando pues de que muchos de estos contagios se dan pues por los contextos de migración en la que se encuentran nuestros pueblos y nuestras comunidades. Tú sabes que por pues la condición de pobreza y extrema pobreza en la que se encuentran nuestros pueblos, pues mucha de esta gente emigra
hacia la zona norte de nuestro país, los campos agrícolas de Sinaloa, de Sonora, de Chihuahua, de Baja California, o incluso muchos de nuestros hermanos están en diversos estados de la Unión Americana, como es el caso de Nueva York o el caso de Los Ángeles. Bueno, pues algunos de estas personas han regresado a sus comunidades y a veces es como se está dando este contagio con este virus. Por eso la importancia, pues, de respetar, yo insisto mucho, el tema de los controles, de los cercos sanitarios que han establecido los propios pueblos para hacer frente a esta pandemia mundial. Ok. Adelfo Regino, hablabas tú de 73,000 paquetes alimenticios. ¿Esto es en toda la República Mexicana o te refieres a un solo estado? Es en toda la República Mexicana. Pues serán beneficiarios las niñas y niños que acuden a las casas de la niñez indígena. Como te decía, tenemos alrededor de 1,300 casas de la niñez indígena en todo el país. Esto está muy asociado a un apoyo que se les da en estas casas para que las niñas y los niños puedan acudir a sus respectivas escuelas, particularmente la educación básica. Y bueno, pues repito, aunque estos niños y niñas ahorita no tienen clases, aunque ahorita están en sus casas, pues esto no significa que no tengan la necesidad de la alimentación. Por eso, pues atendiendo las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales y los propios planteamientos de los pueblos, pues es que estamos haciendo llegar estos paquetes alimentarios a nuestras niñas y niños indígenas. Gracias, Adelfo. Adelfo, hace unos días tuve una entrevista con Abel Barrera, que tú lo conoces muy bien también, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, allá de Tlachinoyan, y ellos reportaba el propio Abel Barrera una alarma y una preocupación muy seria. Al día de ayer en la noche todavía charlaba con él un poco. Cuando yo lo estaba entrevistando, había 11 indígenas muertos en Nueva York, todos de Guerrero, todos de la región de la montaña. Al día de hoy ya son 20 indígenas muertos de Guerrero, solo del estado de Guerrero, solo en Nueva York. Y bueno, hoy mismo el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard, hablaba de 120 poblanos muertos solo en el estado de Nueva York, y hablando con gente de allá, que después de la entrevista contigo tengo un enlace precisamente con organizaciones que están trabajando con pueblos indígenas allá en el estado de Nueva York. Nos mencionaban que la mayoría de los 120 poblanos que fallecieron en Nueva York son indígenas. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan me reportaba que te habían enviado también una carta a tu correo electrónico, que ahorita la estoy poniendo en pantalla, Adelfo, donde hacían una serie de peticiones y una serie de manifestaban también su preocupación por distintos puntos que están pasando. Yo puedo entender que ahorita ustedes como autoridades estén también muy rebasados en lo que toca a necesidades y demás, ¿no? Esta carta fue enviada, fíjate, el 3 de abril, dirigida al presidente y al gobernador, con copia para ti. Y hay una preocupación seria porque ninguna autoridad, ni federal ni estatal, le ha dado respuesta al Centro de Derechos Humanos de Tlachinolan. Y nos preocupa porque si no le hacen caso ni siquiera a uno de los principales centros de derechos humanos que hay en el país, no solo en el estado de Guerrero, pues me quiero imaginar lo que pasa en otros poblados y municipios. Y
Y entonces te pregunto, en lo que toca a ti, con el papel y la función que tú estás teniendo, y ahora que me mencionas la parte de la seguridad alimentaria, una parte la carta que envió el Centro de Derechos Humanos de la montaña de Tlachinolan es nuestra propuesta como Consejo de Comunidades Indígenas de la Montaña, es que a partir de este mes de abril y durante 6 meses se ponga en operación un programa emergente de dotación de granos básicos para cada familia y así evitar un mayor sufrimiento causado por el hambre. Esto es porque además se suspendieron todas las remesas que venían desde Nueva York y otros estados a estos poblados de Guerrero, y entonces la crisis se está agudizando en poblaciones indígenas. Este es el paquete alimentario mensual que están proponiendo el Consejo de Comunidades Indígenas de la Montaña, un paquete alimentario mensual para cada familia, donde hablaban de maíz 100 kilos, frijol 20 kilos, arroz 10 kilos, sal 2 kilos, aceite 2 kilos, sopa 5 bolsas, lo básico y lo mínimo que están planteando, y me imagino que esto será una necesidad a lo largo y ancho de la República Mexicana. ¿Qué se está haciendo sobre este respecto y por qué no dar una respuesta? Ninguna autoridad. También le escribieron al secretario de Relaciones Exteriores y la respuesta ha sido literalmente el silencio. Sí, pues yo te agradezco mucho, Ernesto, por este planteamiento. De hecho, en efecto, yo hace algunos días, la semana pasada, recibí este documento. Es un documento que pues nosotros compartimos en todos sus términos porque hemos estado pues trabajando muy de cerca con Tlachinolan y muy de cerca con las comunidades indígenas de la montaña de Guerrero. De hecho, yo quiero informarte que en Tlapa tenemos un centro coordinador que coordina la compañera Marta Ramírez, y tenemos una radio. Estoy perdiendo un poco tu audio. Por cierto, la más antigua que tenemos en todo el país. Sí, te comentaba que con Tlachinolan y hemos estado pues en comunicación con las autoridades indígenas de la montaña de Guerrero a través del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas que tenemos allá en Tlapa de Comonfort, donde también tenemos una radiodifusora que es La Voz de la Montaña, en donde estamos transmitiendo toda esta información pues que nos han dado las autoridades de salud de manera permanente. Y por eso mismo, también yo quiero comentarte, Ernesto, que ahí mismo en la montaña de Guerrero, con este Consejo de Comunidades Indígenas, hemos tenido un trabajo el año pasado de apoyo alimentario, como lo señala Abel, justo atendiendo el contexto de emergencia que vivieron o que han vivido estas comunidades por el paso de los huracanes y los terremotos que han azotado la montaña de Guerrero. En este sentido, pues, nosotros estamos haciendo las gestiones correspondientes ante podamos disponer de los recursos y podamos realizar este apoyo alimentario, como lo está planteando el compañero Abel y la organización de Tlachinolan. Es un planteamiento que nosotros estamos haciendo. Lamentablemente el instituto no tiene en este mismo momento los recursos públicos para dar una respuesta inmediata, pero nosotros estamos haciendo la gestión porque vemos necesario que ante, pues, como lo dices atinadamente, ante un contexto de escasez derivado de que pues no se está cultivando la milpa y también ha caído las remesas, pues evidentemente viene un contexto pues muy difícil para nuestros pueblos y nuestras comunidades. Y en ese sentido, pues
nosotros tenemos que dar una respuesta a estas comunidades, a este planteamiento. Lo vamos a hacer de manera efectiva una vez que obtengamos los recursos públicos para poder apoyar a las comunidades y a los pueblos indígenas. Y seguramente este es un tema que tenemos que replicar en otras regiones indígenas de nuestro país, en donde pues hay un contexto de mucha escasez, como la región Rarámuri, Tarahumara, conocida normalmente en el estado de Chihuahua, el pueblo Wixárika, que está en Jalisco, en Zacatecas, en Durango y en Nayarit, con los hermanos yaquis, yaquis y mayos en Sinaloa y en Sonora, y muchas otras regiones, pues, en donde se está presentando fuertemente esta pandemia y en donde, reitero, tenemos lamentables condiciones de pobreza y marginación. Es un tema que nosotros retomamos con toda la seriedad que amerita y desde luego que, pues yo espero que a la brevedad estemos dando una respuesta satisfactoria a este planteamiento de las comunidades indígenas de la montaña de Guerrero. Querido Abel, una consulta. ¿De quién depende, Regino, ¿de quién depende que se liberen esos fondos? Se está planteando desde principios de abril, ya es una situación ahorita dramática y urgente. ¿De quién depende que se liberen los fondos para algo que ya es de extrema urgencia, Abel? Bueno, el planteamiento corresponde hacerlo desde luego el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, porque estamos hablando de una región indígena, y repito, esto no sería nada nuevo. Tenemos un precedente muy importante en este mismo sentido, allá en la montaña de Guerrero. El año pasado invertimos una importante cantidad de recursos, por un lado para apoyar la alimentación de las comunidades indígenas de la montaña de Guerrero, y también hemos estado apoyando un proceso de construcción de viviendas que ha hecho el Consejo de Comunidades Indígenas de la montaña de Guerrero. Tenemos este precedente muy importante. Pero referente ahorita al apoyo, ¿de quién depende que se libere el recurso para que ya sea? De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Son quienes pues nos tienen que autorizar los recursos públicos correspondientes para poder usarlo en este contexto de emergencia. Ya, ¿qué tipo de atención están haciendo ustedes como Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en lo que toca a las gestiones o al apoyo que están exigiendo poblaciones indígenas frente a sus familiares fallecidos en los Estados Unidos, Adelfo? Sí, bueno, allí hemos estado nosotros muy en comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de los consulados correspondientes. Particularmente hemos estado en comunicación permanente, hemos estado en comunicación permanente con los consulados en la Unión Americana, particularmente el caso de Los Ángeles y el caso de Nueva York. Hemos entrado en comunicación con los familiares, con los parientes, pues de quienes lamentablemente han sufrido este contagio o quienes lamentablemente han fallecido. Este es el trabajo que hace, tratando siempre de que nuestra gente, por un lado, tenga la información y por el otro lado, tenga este vínculo permanente con las embajadas y los consulados que tenemos en los Estados Unidos de América. Sin embargo, hay un silencio total hacia las organizaciones como la de Tlachinoyan o a estas familias. Aquí hablábamos específicamente de 20
solo de la montaña de Guerrero, ya fallecidos, solo en Nueva York, y hay un silencio. Ahí sería, no sé si sería factible, Adelfo, Regino, que pudieras hacer un enlace con precisamente Abel Barrera y pudieran dar un seguimiento puntual para ver qué atención y qué respuesta se le puede dar, porque la Secretaría de Relaciones Exteriores pues hace silencio absoluto. Sí, pues es parte de nuestra obligación, estimado Ernesto. Nosotros vamos a intensificar la comunicación. El caso de Nueva York es particularmente dramático, y sobre todo esta información pues has dado de que la mayor parte de la población que está sufriendo las consecuencias indígenas. Y bueno, pues es el caso de Guerrero, pero también es el caso de Puebla, en el caso de Nueva York, o en el caso de Oaxaca es la migración más hacia Los Ángeles, en donde afortunadamente pues no tenemos una gran cantidad de contagiados y de personas fallecidas. No se compara con lo que está ocurriendo en Nueva York, evidentemente, pero como lo señalas, para nosotros, pues, en el caso del territorio mexicano, esto es verdaderamente importante porque, como lo señalabas hace un momento, hemos entrado ya en la fase 3 y desde luego, pues, que tenemos que estar muy atentos y muy pendientes, porque en algunos casos, Ernesto, pues tendremos que disponer de vehículos de lo más elemental para que nuestra gente pueda acudir a un centro hospitalario. Tú sabes que lamentablemente en las regiones indígenas se carece de hospitales, de médicos, de enfermeras, de medicamentos, de modo que ante una emergencia de esta naturaleza, pues se tendrá, desde luego que es un reto, un desafío muy importante para el gobierno federal, para los gobiernos estatales, para los municipios y en general para toda la sociedad mexicana. Sí, Abel Barrera, titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, te pregunto, ¿cuál es el presupuesto que tiene asignado tu institución para este 2020 y qué presupuesto adicional le están dando frente al COVID? El presupuesto del instituto es de alrededor de 4,000 millones de pesos. Que este presupuesto es un presupuesto destinado fundamentalmente para el apoyo a las casas de la niñez indígena. También apoyamos en parte a acciones de infraestructura básica a pueblos indígenas. Tenemos también un programa de fortalecimiento de la economía de los pueblos indígenas y finalmente también acciones básicas que realiza la institución. Desde luego que ahora ante esta emergencia nos están reservando una serie de recursos públicos. Hay una, vamos a llamarle así, hay una contracción en el gasto público. ¿Por qué? Porque buena parte del gasto público hoy se está enfocando hacia la atención de esta pandemia. Y en los últimos días nos han anunciado pues que tenemos que generar ahorros en gasto corriente, en gasolina, en viáticos, pues para que incluso en los salarios de los servidores públicos, para que este dinero se pueda usar en este contexto de emergencia. Pero no, o sea, con un presupuesto tan limitado de 4,000 millones para todo el año, para todos pueblos indígenas, ¿no sabes la cifra de cuánto es el incremento que les están haciendo frente al COVID, al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas? No hay ningún incremento, Ernesto, no hay ningún incremento. Lo que nosotros tenemos que hacer es un planteamiento ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues para que podamos en este contexto de emergencia atender
algunas de las cuestiones básicas, como es este caso del planteamiento que hace Tlachinola. Creo que es un planteamiento que se justifica bien, porque se trata de evitar que las consecuencias adversas de esta pandemia pues tengan un efecto devastador en la vida de los pueblos y las comunidades indígenas. Es un planteamiento pues que tenemos que hacer ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y pues yo espero la sensibilidad, yo espero ante una situación realmente devastadora. Ya. Adelfo Regino, hablando también con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, con el FRAIB allá en San Cristóbal, y que, como sabes, una organización que lleva también ya más de 30 años trabajando siempre con pueblos indígenas. Ellos han planteado varios puntos, ¿no?, frente al COVID, y ahorita uno de estos era ¿qué se está pensando? ¿Por qué no ha habido una acción o reacción del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas frente a los desplazados indígenas de Chiapas? Hay documentados por el FRAIBA, hay 9,950 desplazados, y el gobierno del estado no solo no ha atendido en lo absoluto a estos pueblos, a estas familias desplazadas, sino incluso ha encarcelado a quienes han protestado frente a estas condiciones. ¿Qué está haciendo específicamente el Instituto Nacional Indigenista para dar una atención urgente a los desplazados de Chiapas? Bueno, es un tema que nos preocupa, y por eso mismo el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación, ha emitido que todas las medidas que se tomen con relación a esta pandemia, a esta emergencia sanitaria que vive nuestro país, pues sea con respeto a los derechos humanos. Esto, desde luego, incluye los derechos de los pueblos indígenas, y en especial los sectores que viven en una condición de alta vulnerabilidad, como es el caso de las personas que viven en desplazamiento. Este es un tema que nos preocupa, este es un tema que nosotros tenemos que atender, como lo ha señalado. Yo por eso mismo también estoy en comunicación con la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, que preside la compañera Josefina Bravo. Estamos pues en conversación con ella para ver de qué modo en este contexto de emergencia pues podemos atender a esta población desplazada que tenemos ubicado en el estado de Chiapas. En Oaxaca tenemos también una parte de población desplazada, y en el estado de Guerrero, en la montaña, justamente en Tlapa, tenemos también población indígena que vive en esta situación de desplazamiento. Es algo que nos preocupa. Nosotros pensamos que una medida que puede apoyar pues es en efecto todas las medidas preventivas que ya han sido anunciadas para la población en general, pero sobre todo el tema de la alimentación y la seguridad que ameritan en estos momentos. Ya, pero entonces, ustedes como Instituto Nacional de Pueblos Indígenas no han hecho contacto sobre esta situación de los desplazados, no han hecho contacto con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas para dar informarse, allegarse de información de en qué condición se encuentran en estos momentos, y cómo se podría hacer para que ustedes pudieran tomar acción si la autoridad estatal no la está tomando? Bueno, el instituto, a través de los centros coordinadores que tenemos, en este caso específico del estado de Chiapas, pues sí tenemos una comunicación con las personas que tenemos registradas como desplazados de sus pueblos, de sus comunidades. Justo hace un rato con Josefina yo platicaba el tema pues que se da en esta región, en Aldama, en Chalchihuitán, en Chenaló. Justo platicábamos este tema hace un momento, donde por cierto estamos
tomando medidas para llevar alimentación, en particular a la niñez, a la adolescencia y a la juventud de estos pueblos. Con ellos hemos tenido una comunicación permanente. Entiendo que en esta pandemia pues tenemos que intensificar esta comunicación y esta relación de apoyo. También nos vamos a comunicar seguramente con el gobierno del estado de Chiapas para que pueda tomar una definición y sobre todo una acción en la materia. Y bueno, pues con relación al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, yo no he tenido comunicación, pero esperamos que en días próximos podamos entablar esta comunicación y ver de qué modo pues podemos apoyar a estas personas desplazadas que viven allá en el estado de Chiapas. Ya, Adelfo Regino, precisamente y a propósito de esto de Fraiba, y el Fraiba hablaba también no solamente en términos de Chiapas, sino a lo largo y ancho de la República Mexicana, a propósito ya de la ley de amnistía que precisamente ya se aprobó. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué van a hacer? ¿Van a intervenir rápido para gestionar la liberación de presos indígenas? Sí, pues nosotros, en primer lugar, Ernesto, pues reconocemos al Congreso de la Unión que haya aprobado esta ley de amnistía que favorecerá en particular a personas indígenas que, pues, lamentablemente no tuvieron traductores, intérpretes o defensores en sus procesos legales, y que esto a menudo, pues, ha traído injusticia hacia numerosas personas indígenas que hoy mismo se encuentran encarcelados en diversas penitenciarías, tanto de las entidades federativas como a nivel nacional. Creo que es un paso muy importante y desde luego que nosotros como instituto estamos en comunicación con la Secretaría de Gobernación porque estamos revisando los casos concretos, aquellos casos que contempla pues ya la liberación de las personas indígenas que lamentablemente pues hoy permanecen en situación de reclusión. Es un trabajo que estamos realizando, hablado pues o en el contexto de esta emergencia sanitaria, que queremos hacerlo rápido porque también, además de hacerle justicia, ir a paliar, a mitigar los efectos adversos de esta que van a salir altamente beneficiados, pues es Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz, muchos estados. Adelfo, estamos teniendo problemas con tu micrófono, te estamos escuchando ya muy cortado, la señal muy intermitente. Ajá. ¿Podrías repetirnos esto último, por favor, que apenas si te alcanzamos a escuchar? Se corta la imagen, me parece que es la velocidad de tu conexión. Y no sé si es además el volumen, pero me parece que es la velocidad de tu conexión. Sí, Ernesto, pues yo lo que te decía es que estamos nosotros trabajando con la Secretaría de Gobernación para identificar estos casos de personas indígenas que pues no hayan tenido la traducción, la interpretación, la defensa adecuada de acuerdo a sus lenguas, de acuerdo a sus culturas, y que pues a la brevedad podamos gestionar su liberación de conformidad con lo que establece la ley de amnistía. Ese es el trabajo que estamos realizando en estos momentos y bueno, pues yo espero que podamos cumplir este propósito de hacer justicia a nuestros hermanas y hermanos indígenas que se encuentran en situación de reclusión y que, pues también hay que decirlo, los principales estados beneficiarios de esta cuestión será
seguramente las entidades del sureste de nuestro país, como es el caso de Chiapas, de Guerrero y de Oaxaca. Ya. Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada, y si te parece bien, acá en Rompeviento TV el tema de pueblos indígenas es uno de los ejes centrales de nuestros contenidos, y si te parece bien, nos gustaría poder hacer un enlace semanal contigo para ir dando seguimiento del tema, porque empieza a agudizarse. Y nosotros tuvimos oportunidad de estar en la conferencia que conduce el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, y nosotros hicimos un planteamiento que a nosotros nos sigue rebotando, porque sentimos que que todavía no está claro por qué el tema de la desnutrición, que es algo que habita en la mayoría de los pueblos indígenas, por qué la desnutrición no es considerada una enfermedad de alto riesgo frente al COVID. Y en la medida en la que vemos que, por ejemplo, solo los de Tlapa, solo los de Guerrero, solo Nueva York, 20 indígenas muertos, pues eso nos hace saber o nos hace sospechar que en la medida en que el COVID empiece a bajar a pueblos, empiece a esparcirse en pueblos que históricamente han sido discriminados y que padecen una desnutrición crónica, sean víctimas mortales de esta pandemia, de este COVID-19. Y no sé si ustedes también se están planteando esto de la desnutrición frente al COVID, y que en realidad no se ha dimensionado qué puede pasar con pueblos indígenas una vez que el COVID empiece a esparcirse, y más en esta fase 3. Sí, yo comparto, Ernesto, plenamente esta preocupación. Yo creo que un tema que no ha sido suficientemente abordado en estos días es, en efecto, el contexto de la desnutrición en la que se encuentra particularmente la niñez indígena. Por eso nosotros, desde los escasos recursos que tiene la institución, estamos generando este paquete alimentario para la niñez indígena. Estamos invirtiendo alrededor de 50 millones de pesos en esta primera etapa para cubrir este universo de 73,000 niñas y niños indígenas en todo el país, porque justamente consideramos que el factor de la desnutrición puede ser clave en esta lamentable pandemia que padece México y que padece el mundo. Es un tema que nos preocupa, que nos ocupa. Estamos también en comunicación con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, justo porque queremos hacer un planteamiento a nivel nacional para, por un lado, atender el fenómeno de la desnutrición en las regiones indígenas, y también este nuevo fenómeno que se está presentando en los pueblos, que tiene que ver con la obesidad y el crecimiento de las enfermedades crónicas, como es la diabetes, como es la presión alta, entre otras que están afectando de manera particular a los pueblos y a las comunidades indígenas. En ese sentido, Ernesto, pues compartimos la preocupación, y bueno, pues yo estoy en la mejor disposición de que sigamos platicando. Tú me indicas qué día podemos hablar, qué día podemos platicar, para que yo también me pueda enlazar de manera telefónica. Sí, yo me voy a comunicar contigo, Adelfo, pero sí nos parece importante. Normalmente el tema de pueblos indígenas queda hasta atrás, eso es histórico, y pues nos preocupa un presupuesto tan endeble como el que tiene el instituto que tú diriges, y nos preocupa que me quedo alarmado y preocupado de que a un instituto como el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en vez de que se le esté planteando cómo se recorta el presupuesto
en aras de la austeridad frente al COVID, ya no solo a la austeridad republicana como proyecto de la 4T, sino frente al COVID, se plantea a ver cómo se recortan los recursos en vez de que se dupliquen los recursos mínimamente y más porque los pueblos indígenas padecen desnutrición, hay un alto índice de diabetes, de tuberculosis, que son las enfermedades de los pobres, de la pobreza, y por eso es que nos interesa, Adelfo, el poder dar un seguimiento mínimamente semanal, y te agradecemos muchísimo que estés dispuesto a abrirnos, a estar con nosotros y estar actualizándonos de la información, y que nosotros también podamos estarte indicando en dónde estamos nosotros documentando que hay vacíos para que ustedes puedan actuar en consecuencia. Muchas gracias, Ernesto. Estaré muy atento y muy pendiente, y te pido de favor a ver si me puedes enviar este documento del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, para que podamos también nosotros darle la debida atención. Sí, cómo no. Hay un listado también que tienen de presos, tienen también documentado lo de los desplazados, y cómo no, te hacemos llegar toda la documentación. Adelfo Regino, gracias por tomarnos la llamada. Muchas gracias, Ernesto. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Adelfo, gracias. Hasta luego. Hasta luego.